a comenzar con un Jidó. Señor, quiero agradecerte una vez más por este momento que nos permitís estar en tu presencia para poder adorarte, para poder alabarte, para poder entregarte una ofrenda sincera delante de ti. Quiero que en medio de toda la situación en la que estamos, una vez más, nos ayudes a poder estar dentro de ti, que podamos perseverar dentro de ti, y que en este momento puedas estar presente, obrando en los corazones de cada uno de nosotros, para que podamos realmente escucharte, para que podamos realmente sostenernos únicamente en ti, frente a toda situación, y que realmente podamos cada día más conocer más de tu gracia y de tu amor, Señor. Señor, en este momento quiero que podamos confesar cuán grande eres, Señor, de que realmente no hay nadie como tú que pueda estar, que realmente nos ame, Señor, como tú nos amas, y que realmente lo dé todo por nosotros, Señor. Señor, quiero agradecerte una vez más, Señor, por esto, y que realmente en este momento podamos entregarte una adoración sincera, Señor, delante de ti. Te agradezco, y en nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar todos juntos. Adoramos juntos a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, quien nos rescató de la oscuridad. ¿Confesamos juntos? En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie como tú. Amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él.
Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie como tú. Rey de reyes, nadie como tú. Vamos a cantar todos juntos, Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia, tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Una vez más, nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Amén. Agradecemos al Señor por su gracia y por su amor. En este momento va a orar Ade por nosotros. Vamos a orar. Dios, Señor Padre, te doy gracias por esta oportunidad, porque nos das este espacio para poder reunirnos a pesar de la situación, Señor. Dios, te pido que en este momento, cuando te rindamos culto, con tu palabra nos ayudes a inspirarnos, a guiarnos, Señor, para tener fuerzas para esta semana, que tú seas la razón para que podamos mantenernos en oración, Señor, a pesar de todas las dificultades que podemos pasar. Te pido que tú seas nuestra guía, nuestra fortaleza, Señor. Dios, también te pido, porque ya está por terminar el ciclo, te pido que llenes de tu sabiduría a los líderes de la iglesia para que puedan tomar decisiones diligentes, Señor. También, Señor, te pido que con la palabra de hoy nos mantengas firmes, ya que, bueno, la situación
se está alargando. Te pido que nos ayudes a mantenernos constantes tu palabra, Señor. Te doy gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En este pasaje bíblico, Jesús nos advierte contra los falsos profetas. Tenemos que entender que acá cuando habla de falsos profetas, no se refiere necesariamente a aquellos que se presentan diciendo que son profetas y empiezan a pronosticar el futuro y eso. No, que en esta definición de falso profeta incluye falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos, en fin, todos los que enseñan falsa doctrina. Todos los mensajeros falsos, mensajeros que pretenden ser mensajeros de Dios, pero que no lo son. Nos dice que Jesucristo, que estos falsos profetas están disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. O sea, en este sentido, no es fácil de que nos demos cuenta a simple vista. Pueden ser confusos porque confunde a los creyentes y pueden ser confundidos como si fueran creyentes verdaderos. Y por lo tanto hay que ser más cuidadoso. A su vez existen formas de identificarlos a través de sus frutos. 2 veces se repite la expresión por sus frutos los conoceréis. El hecho de que estén camuflados como si fueran creyentes verdaderos no significa que no exista ninguna norma para identificarlos. La naturaleza de lo que son no puede esconderse para siempre. Tarde o temprano van a revelar lo que son a través de sus palabras y su conducta, su forma de ser, su forma de vida. Y finalmente están destinados al infierno. Serán cortados y echados en el fuego. Si bien esta expresión metafóricamente se habla del árbol que no da buenos frutos, también hace alusión al infierno eterno. Jesús nos habla de este tema. ¿En qué momento nos habla de este tema de que nos cuidemos de los falsos profetas? Lo hace inmediatamente después de habernos enseñado que debemos entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto. Mientras que andemos por el camino angosto de la vida cristiana en el Evangelio, no debemos nunca bajar la guardia. Debemos evitar todas las situaciones que nos tientan a desviarnos del camino angosto. Obviamente Dios en su soberanía, en su poder, preserva a su pueblo para que andemos por el camino angosto, pero esto no significa que como creyentes no hagamos nada, sino que
Dios a través de su palabra nos insta, nos exhorta y nos advierte para que estemos resguardados y nos mantengamos en el camino angosto, evitando las tentaciones que nos quieren desviar del camino. Internamente, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, tenemos algunas características, algunos elementos, ciertos deseos que nos tientan a andar por el camino fácil, el camino cómodo, el camino amplio, pero a su vez, externamente, fuera de nuestro ser, existen agentes del diablo, los falsos profetas, los falsos maestros, que van a aprovecharse justamente de nuestras malas inclinaciones, van a aprovecharse de nuestros malos deseos y van a notar en nuestros deseos la vulnerabilidad para seducirnos. Si no estamos firmes en la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente engañados por los falsos maestros. En 2 de Timoteo, que 2 de Timoteo fue la última carta, la última epístola que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo antes de su muerte, prepara al joven pastor Timoteo para que pueda tener mucho cuidado en su pastorado, señalando que la congregación o los oyentes van a estar muy pendientes de querer escuchar otras palabras, otras enseñanzas que no sean el Evangelio. Y dice, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, no van a querer escuchar la sana doctrina, les va a parecer aburrido la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se van a rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esta es la característica de los tiempos actuales. En los tiempos de posmodernidad que caracteriza nuestra sociedad, se enseña el pluralismo, se enseña el relativismo, y dice que no existe una verdad única y absoluta, que aún las ideas opuestas se complementan y niegan la existencia de la verdad absoluta. Y al negar la verdad única y absoluta, también están negando que exista la falsedad. Pero Jesucristo nos enseña otra cosa. Jesucristo mismo y su palabra son la verdad y el criterio de la verdad. Hubo falsos profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, hubo falsos profetas en los tiempos del Nuevo Testamento, y hay profetas falsos en nuestros tiempos actuales, y va a seguir esta misma situación hasta que llegue el fin del mundo. Los falsos maestros, los falsos profetas, se meten en medio de la congregación, se meten en la comunidad de los creyentes, se mezclan entre los creyentes y engañan con sus falsas enseñanzas. Son lobos disfrazados de ovejas. No se presentan en su forma tal como son, no se presentan en un cartel que digan, yo soy el lobo feroz. No, no anuncian que ellos son falsos. Generalmente, ni siquiera son conscientes de que son falsos. Se creen que son verdaderos mensajeros de Dios. Están muy convencidos del mensaje. Incluso algunos hacen milagros. Profetizan en nombre de Jesús, echan demonios en nombre de Jesús, hacen muchos milagros en nombre de Jesús. Mateo 7:22. Dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso son muy peligrosos. Un veneno dentro de una botella de gaseosa es más peligroso que
que esté dentro de una botella con símbolo de advertencia. Así son los falsos profetas. Tienen apariencia de ser verdaderos. Pueden ser personas de mucha oración, persona muy simpática, muy amable, muy elocuente. A primera vista parecen poseer todas las características de un cristiano. Parecen ovejas de Jesucristo. Y la mayoría de las otras ovejas no logran ver que en realidad son lobos salvajes. Jesús dice, vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 24:11 también sigue diciendo, muchos falsos profetas se levantarán, no dice algunos pocos, dice muchos, y engañarán a muchos. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo advierte a la iglesia de su momento, a la iglesia que él había edificado y había formado, les dice, yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y además dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los falsos profetas, falsos maestros, son como el diablo mismo, porque le pertenecen no a Cristo, sino pertenecen al diablo. Aunque digan de Jesús, Señor, Señor, en realidad pertenecen al diablo. En 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15 dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, es decir, no es ninguna sorpresa esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es muy interesante que esta comparación que hace Jesús de los falsos profetas como disfrazados de ovejas, también se menciona en el libro de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 13:11, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, en apariencia como de un cordero, pero hablaba como dragón. En el lenguaje de la Biblia, el dragón o la serpiente antigua o la serpiente es Satanás, es simbolismo de Satanás. Jesús nos advierte que los falsos profetas pueden ser identificados como lo que son por sus frutos. Algunos van a decir, pero si se disfrazan tan bien, no hay ninguna manera de identificarlos. Jesús nos dice que se puede identificar por sus frutos. Pero tenemos que aclarar una cosa. La forma de identificar la naturaleza del árbol por su fruto no es solo para identificar a los profetas falsos o los verdaderos, sino para identificar a los cristianos verdaderos de los que no lo son. Sirve para hacernos también un autoexamen de nosotros mismos. Esta es la instrucción para todos los creyentes. En 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es la enseñanza bíblica, siempre que como creyente hagamos autoexamen continuamente a la luz de la palabra de Dios, ver si se reflejan los frutos de un árbol
bueno. La naturaleza de una persona se refleja en lo que hace, lo que dice, lo que es. En nuestra naturaleza pecaminosa, sin la intervención del Espíritu Santo, vamos a expresar solamente basura. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, comienza a contrarrestar todas las cosas feas y pecaminosas de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo dentro del creyente va a ir produciendo el fruto de un buen árbol. Los falsos profetas, como no son buen árbol, como son mal árbol, porque primeramente no son cristianos, el tipo de fruto que van a producir son de un árbol malo, de la naturaleza pecaminosa, solamente y nada de lo que realmente caracteriza al creyente. La naturaleza de la gente refleja lo que es. Sin el Espíritu Santo en el corazón de alguien no se puede reflejar las cualidades de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Se puede fingir en algunas cosas, pero no puede realmente tener las cualidades verdaderas de un ciudadano. Mientras que no se vean los frutos, va a ser difícil de identificar, pero no pueden estar siempre ocultos. Tarde o temprano van a dar evidencia de lo que son. En el contexto inmediato del pasaje que estamos leyendo, el fruto de los falsos profetas tiene que ver con no ser ni enseñar lo que Jesús ha venido hablando hasta ahora en el Sermón del Monte con respecto a cómo deben ser los ciudadanos del reino de Dios. En los versículos inmediatos, como ya hemos dicho, Jesús estuvo hablando del camino angosto, ese camino de sufrimiento, de pruebas que caracterizan a los cristianos verdaderos. Y en contraste, a diferencia de los cristianos verdaderos que andan por el camino angosto, el resto de la gente, los que no tienen la salvación, los que no son creyentes verdaderos, es decir, la mayoría anda por el camino amplio, espacioso de la perdición eterna. Los falsos profetas, entonces, son los que no andan ellos mismos en el camino angosto, ni enseñan a andar por el camino angosto y difícil. Básicamente son lo contrario de los profetas verdaderos. Los maestros verdaderos del Evangelio primero deben reflejar las cualidades espirituales de todo cristiano verdadero, en su forma de ser, en su forma de comportarse. Van a manifestar el carácter de Cristo. Pero ya que están en la posición de enseñanza, de maestros, hay que identificarlos y son identificables a través de lo que enseña, del contenido de su enseñanza y de los efectos que producen su enseñanza. Con respecto a la enseñanza, deben enseñar lo que Cristo enseñó y deben señalar el camino angosto y deben ser motivados por glorificar a Dios, aunque ellos mismos sean perseguidos por el mundo. Esta es la característica que se espera de los maestros verdaderos. Los que motivan, sin embargo, a andar por el camino amplio, por el camino fácil, ya de por sí son falsos profetas, falsos maestros. Los falsos profetas evitan decir que hay que andar por el camino del sufrimiento, por el camino difícil y angosto. En ese sentido son más populares. Evitan decir las advertencias necesarias porque no quieren sonar antipáticos. No proclaman el arrepentimiento contra el pecado. No predican el Evangelio en forma completa e integral. Hacen pensar que la salvación es algo sencillo, que la salvación se recibe simplemente con repetir una oración y listo.
hacen sonar como que la vida cristiana es algo muy fácil, algo muy cómodo, como si no se requiere de ningún poder sobrenatural del Espíritu Santo, como si fuera posible vivir el cristianismo con la sola fuerza humana. No hablan del arrepentimiento, hablan solamente acerca de falsa esperanza y falsa seguridad, falsa paz. Y esta característica de hablar la falsa paz ya estaba en los profetas falsos del Antiguo Testamento. En Jeremías 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Dicen, no van a ir al infierno, no va a haber ningún juicio de parte de Dios. Dios solamente es un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, y no va a mandar a nadie al infierno. Y así hace que la conciencia de la gente nunca se despierte. Los falsos profetas distorsionan tanto el evangelio que hacen difícil encontrar la puerta estrecha para los que buscan. Algunos tratan de argumentar que el camino angosto en realidad es mucho más amplio de lo que enseñó Jesús. Contradicen a Jesús diciendo que el camino ancho no lleva a la destrucción. Dicen que al final todos los caminos conducen a Dios. No importa si andas por el camino difícil, angosto, si andas por el camino cómodo, fácil, espacioso, de todas maneras vas a llegar a Dios. Así enseñan los falsos maestros. Por lo tanto, son peligrosos porque conducen a la destrucción, diciendo que no existe el infierno, no existe la condenación, que no existe necesidad del arrepentimiento. Dicen, no te sientas culpable. No hay que hablar tanto del pecado porque para que la gente no tenga complejo de culpabilidad. En su predicación y enseñanza no hay nada que promueva a la pobreza de espíritu, nada que haga examinar la conciencia, ni nada que conduzca a la gente a clamar a Dios en busca de misericordia. El evangelio verdadero, sin embargo, como expone toda la suciedad, todo lo malo que hay en nosotros, nos lleva a arrodillarnos y a inclinarnos delante de Cristo, suplicando la misericordia del Señor, y nos mueve a clamar para que el Señor nos perdone, nos ilumine y nos transforme. No así el mensaje de los falsos profetas. No fomentan a una vida tan fiel que implique persecuciones en tiempo de infidelidad. En ciertos puntos pueden decir cosas verdaderas, pero dejan de lado los puntos difíciles, no dicen toda la verdad del evangelio, y por lo tanto su mensaje general es falso. Los falsos profetas no solo son falsos en sus enseñanzas, que evitan guiar a la gente por el camino angosto, sino que ellos mismos no quieren andar por el camino angosto, por el camino difícil. No andan por el camino angosto del reino de Dios que Jesucristo estuvo enseñando durante todo el Sermón del Monte. Carecen de las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios: la justicia, la humildad, la pureza, la oración bíblica persistente, la obediencia a las palabras de Cristo, la veracidad, el amor genuino, la generosidad y el rechazar toda la hipocresía. Bueno, las cualidades que se espera del ciudadano del reino de los cielos en los falsos creyentes, en los falsos profetas
están ausentes. A través del resto del Nuevo Testamento también podemos ver que los falsos profetas, los falsos maestros, se puede identificar a través de su forma de ser, es decir, en su carácter, en su conducta, en su motivación, no se refleja las cualidades de Cristo. Están llenos de la soberbia. En su enseñanza no son ortodoxos, es decir, no son bíblicos, no enseñan lo que a lo largo de toda la historia del cristianismo se ha verificado que son las doctrinas verdaderas, y además se caracterizan por efectos negativos que producen en la congregación y los oyentes. Un pastor muy importante llamado J.C. Ryle dijo: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. En cambio, los falsos profetas no se caracterizan por la vida sana ni por la doctrina sana. La vida santa ni la doctrina sana. Y con respecto a qué efectos negativos pueden producir las falsas enseñanzas sobre los seguidores, a veces el engaño de la enseñanza falsa no es inmediatamente explícito. Cuando miramos y analizamos a un maestro no nos podemos dar cuenta inmediatamente, tal vez. A veces hay que esperar un cierto tiempo y ahí se va a ver los resultados desastrosos. El apóstol Pablo advierte sobre este problema, dice que las enseñanzas de los falsos maestros carcomerá como gangrena. La gangrena es el tejido muerto que hay que extirparlo, si no termina pudriendo el resto del cuerpo. Ese proceso gangrenoso se ve cuando trastorna, distorsiona la fe de las personas, promueve a la impiedad y causa divisiones amargas y terribles. Por el contrario, la enseñanza sana produce fe, amor y verdadera piedad. Y hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer, es que el fruto no es fácil de ver, ni tan sencillo a primera vista. ¿Por qué? Fruto toma tiempo en crecer y madurar. Tenemos que esperar a veces con paciencia. No hay que dejarse, por lo tanto, impresionar por la elocuencia, por los talentos, por los conocimientos, por los títulos o por la posición que ocupa un maestro en la iglesia. Se necesita examinar profundamente la conducta, el mensaje, su motivación y la influencia. Esta advertencia de Jesús no es para que nos volvamos paranoicos y sospechar de todos de manera indiscriminada, pero nos recuerda a ser realistas en un mundo caído, que no debemos ser ingenuos ni tan crédulos, sino reconocer que hay falsos maestros en la comunidad de cristianos y que debemos mantenernos en alerta, en guardia. La verdad del Evangelio es muy importante porque es la verdad de Dios y es lo que edifica a la iglesia, mientras que el error, la falsedad, la falsa doctrina es diabólico y destructivo. Por lo tanto, si realmente nos preocupa las cosas de Dios, la verdad de Dios, la iglesia de Dios, tenemos que tomar en serio las advertencias de Cristo. Jesucristo y los apóstoles colocan esta responsabilidad de ser puros doctrinalmente, de tener la sana doctrina
coloca esta responsabilidad obviamente sobre los pastores, sobre los líderes, sobre los maestros, pero también sobre cada creyente individual como congregación. Cuidado de los falsos profetas. Esta advertencia de Jesucristo se dirige a todos nosotros. Pero una cosa muy importante, en medicina se habla de la medicina curativa y la medicina preventiva. Es muy difícil y es muy doloroso rescatar a una persona que ya está metido de cabeza en una falsa doctrina, y tratar de sacarlo cuesta muchísimo, y muy pocos salen de las falsas doctrinas. Pero es muy importante también la medicina preventiva. Todo el cuidado que tenemos que tener a fin de no caer de entrada desde el primer paso a una falsa doctrina, porque una vez que estás metido ahí, emocionalmente estás tan involucrado con la falsa doctrina que te engañas a vos mismo y no puedes creer que estés engañado y no quieres reconocerlo. Por lo tanto, la medicina preventiva es muy importante. ¿Y cuál sería la medicina preventiva? Instruirnos más y más en la sana doctrina. Pero, ¿saben una cosa? La pereza intelectual, la pereza espiritual nos hace vulnerables a caer fácilmente a los engaños espirituales de los falsos maestros, porque la pereza espiritual hace que descuides tu compromiso de estudiar fielmente la palabra de Dios. La falta de oración, la falta de la lectura bíblica regular, la falta de atención a las enseñanzas oficiales de una iglesia bíblica, la falta de humildad, la falta de autoexamen espiritual continuo, hacen que los momentos más vulnerables de necesidad espiritual caigamos fácilmente en los engaños diabólicos de las falsas doctrinas. Las personas que están resentidas de la iglesia a que pertenecía, fácilmente pueden caer víctimas de falsos maestros, porque justo le dicen la palabra que necesitan. Por lo tanto, es muy importante la parte preventiva de estar guardados. Conviene prestar atención a lo que Dios advirtió a los israelitas ya en Deuteronomio. Dice en Deuteronomio capítulo 13 que los falsos profetas se van a levantar diciendo que tuvieron sueños, que tuvieron visiones, señales, milagros, un montón de cosas. Pero van a apartar al pueblo de la verdad de la sana doctrina. Pero Dios dice así: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Los está poniendo a prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es decir, si no amas de verdad a Dios y no andas en la palabra de Dios de manera fiel, vas a ser víctima fácilmente de cualquier engaño. Y lo que te va a hacer engañar es tu propio orgullo. Ese orgullo de creer, no, a mí no me van a engañar. Mientras que no estés afirmado en la palabra de Dios, con humildad, con todas estas cualidades que Jesús estuvo describiendo en el Sermón del Monte, fácilmente vas a ser víctima de falsas enseñanzas. Y lo más terrible puede ser que vos mismo te conviertas en un falso maestro. La forma de estar en alerta
es andando más fielmente la sana doctrina de Dios, que nos enseña en la Biblia, que ha pasado por las pruebas de la fidelidad a lo largo de la historia del cristianismo. En ese sentido, vemos la utilidad práctica de las confesiones de fe históricas y de los credos históricos. Debemos estar en alerta, ser cuidadosos, orar pidiendo discernimiento y prestar atención a la fiel predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Cuando pasamos por tiempos tan complejos como los que estamos pasando estos días de pandemia, se levantan voces de pretendidos profetas, pretendidos apóstoles, que tratan de engañar a la gente, y muchos son engañados. Te pedimos que nos ayudes para que nosotros nos apeguemos a la sana doctrina, transitemos por el camino difícil pero verdadero, que es el camino angosto del Evangelio. No permitas que por querer andar por un cristianismo más fácil, más cómodo, terminemos engañándonos o siendo engañados por otros, o que nosotros lleguemos a engañar a los demás. Te pedimos que nos abras nuestros ojos y ayúdanos, Señor, a estar firme en tu palabra. Perdona todas las veces que hemos sido perezosos en cuanto al estudio de tu palabra. Perdona todas las veces que hemos sido perezosos en cuanto a la oración, en cuanto a andar por el camino angosto. Ayúdanos a examinarnos siempre a la luz de tu palabra y ser guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.